Ah, muchachos, que ya no vamos a tener inconvenientes con eso. Pues ahí está grabando, ¿no? Gracias por recordarme, pero ojalá no vamos a tener problemas ahí. ¿Vale? Miremos ahí, chicos, a ver. Si no, ya les coloco algún mensaje, ¿vale? Por WhatsApp para que el que tenga las posibilidades me envíe un link compartido, ¿vale? Para yo poderlo reenviar. ¿Listo? Ahí ya están mirando, a ver, miremoslo. Sí, profe. Sí, ahí ya. ¿Ahí sí? Sí. Vale, listo. Vale, listo, chicos. Entonces les pido disculpas, muchachos, por hoy. Las cosas no están saliendo como muy bien. Pero bueno, esperemos que ya no pase más. A ver. Listo, señores. Entonces vamos a hacer el último ejercicio de esta parte de flotabilidad y estabilidad. En este caso, esto tiene que ver con la parte del peso aparente. Este no lo hemos hecho, ¿cierto? No, profe. Vale, listo. Ok, todos observen. Después de esto, señores, sí, como les comentaba la última vez, ya nos metemos con la parte de hidrodinámica y de lleno pues con eso, ¿no? Entonces, por favor, para la próxima clase, sin falta, necesito que tengan todos esos apéndices, incluyendo el diagrama de Moody, porfa, ¿vale? Es indispensable. Bueno, listo, señores. Aquí dice que el ejercicio pues es sobrepeso aparente. A ver, aquí hay algo. Listo, entonces, dice que un cuerpo tiene un peso aparente de 800 newtons sumergido totalmente en agua. Ojo aquí, chicos, miren. Verán lo que dice aquí. Sumergido totalmente en agua, tiene un peso aparente de 600 newtons. Perdón, tiene un peso aparente de 800 newtons cuando está sumergido totalmente en agua. Y tiene un peso aparente de 600 newtons, ¿cierto? Cuando está totalmente, ojo, totalmente sumergido en un líquido que no sabemos cuál es, pero sabemos que su densidad es de 1.2 gramos sobre centímetro cúbico. Me piden hallar el peso aparente cuando está sumergido totalmente en alcohol, cuya densidad es igual a 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? Ese es el problema. Bien. Entonces, para eso, bueno, para eso es bueno saber qué es el peso aparente. El peso aparente, la verdad, no es como una propiedad o no es una teoría pues, que se haya sacado con fórmulas así directamente, ¿cierto? Sino que el peso aparente sale es más bien de una deducción empírica, ¿cierto? Es por el análisis que se ha hecho, que todos nosotros hemos hecho, ¿no? Que pues hemos observado que cuando se mete un cuerpo dentro de un fluido, ¿cierto? Este aparentemente parece que pesara menos, ¿cierto? Y entonces es de ese análisis que sale esta formulita, ¿no? ¿Ok? Entonces, me dice que peso aparente es, o se lo define, como la diferencia entre el peso real, ¿cierto? El peso real y la fuerza boyante o fuerza de flotabilidad o llamado también empuje. Es eso simplemente. Entonces, vamos a mirar a ver cómo representamos ese gráfico, cómo lo representamos en la realidad. Entonces, en la realidad, o más bien, cómo pasamos ese texto a una parte gráfica. Entonces, observen ustedes, gráficamente, pues podemos hablar aquí de tres recipientes, ¿cierto? Tres recipientes, mírenlos, ahí están, ¿cierto? Mírenlos ahí. De las mismas características, ¿ok? Bueno, se supone que estos recipientes deben estar abiertos a la atmósfera, ¿ok? Entonces eso lo representamos de esta manera. Y me dice, pues, que que se encuentran en tres fluidos diferentes. Tres fluidos diferentes. Y aquí lo estamos representando pues con diferentes colorcitos como para que quede más claro. ¿Listo? ¿Ok? Ahí están los tres fluidos.
¿Listo? Bien. Listo. ¿Qué más me dicen? Que el cuerpo en los tres fluidos se encuentra totalmente sumergido. Mírenlo aquí, ¿cierto? Aquí, acá, se encuentra totalmente sumergido. Listo. Y me dice pues que el peso aparente, aquí miren, el peso aparente en este fluido que se llama agua, mire, esto es agua, ¿cierto? Tiene un valor de 800 newton, o lo que es lo mismo, 0.8 kilonewton. ¿Listo? Que tiene un peso aparente también de 0.6 kilonewton cuando se encuentra sumergido en este fluido o en este líquido que no conocemos qué líquido sea, pero sí conocemos como propiedades la densidad. Dice que esa densidad es igual a 1.2 gramos sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Me están pidiendo que encontremos el peso aparente en este fluido que es alcohol, ¿cierto? Cuya densidad es igual a 0.8 gramos sobre centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, 800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿vale? Por favor, señores, colabórenme y me dan el peso específico, ¿vale? De estos dos fluidos. ¿Cuál es el peso específico de este líquido, por favor? ¿Me colaboran? Cristian, Camilo. ¿Aló? Sí, dígame, profe. Colabóreme, porfa, ¿vale? Con estos datos. Cristian, Chaden. Listo, ¿Aló, profe. Chaden? Listo. Sí, dígame, profe. Porfa, colabóreme, ¿vale? Necesito que me den estos valores. ¿Cuál es el peso específico de este líquido? 1200 por 9.81. 11.772. 11.772. Esos serían newton sobre metro cúbico. Como lo queremos en kilonewton, entonces le colocamos 11.772 y aquí quedaría kilonewton. Por favor, colabóreme con el alcohol. ¿Cuál sería el peso específico del alcohol? 7.848. 7.848, ¿sí? Eso también sería newton sobre metro cúbico. Para pasarlo aquí en newton, dividimos entre 1000 y tenemos 7.848 kilonewton sobre metro cúbico. Bueno, listo, señores. Gracias. Por favor, les pido el favor, me siguen colaborando, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que me está pidiendo el problema? Encontrar el peso aparente. ¿Pero qué es el peso aparente? Según la fórmula que tenemos arriba, dice que esa es la diferencia entre el peso, ¿cierto? Y la fuerza boyante. Entendiéndose la fuerza boyante, según Arquímedes, como el producto entre el peso específico del fluido, donde queramos hallarla, ¿cierto? Por el volumen desplazado. ¿Qué encontramos de particular en los tres casos? Miren, que tanto en el agua como en el líquido X, como en el alcohol, los cuerpos se encuentran totalmente sumergidos. Y eso es una información valiosa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, nosotros decimos que el volumen del cuerpo es igual al volumen desplazado. Miren, eso es algo importante tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, primer paso que debemos hacer para resolver estos problemas, como ya sabemos, es, aquí vamos a hacerlo de manera rápida, es encontrar, pues hacer mi diagrama de cuerpo libre en cada uno de estos elementos y vemos pues que en este caso aparecen dos fuerzas. Una que es el peso, otra es la fuerza boyante, lo mismo para este otro caso de aquí, el peso, la fuerza boyante, y en este otro caso, pues igualmente el peso, y aquí abajo mi fuerza boyante. Bien, ok, entonces aplicamos mi condición, después de haber hecho mi diagrama de cuerpo libre para cada uno de estos tres casos,
El segundo paso nuevamente es aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 y concluimos que mi fuerza boyante menos el W va a ser igual a 0, ¿cierto? En donde yo digo pues aquí que, sí, es igual a 0, ¿ok? Si está en equilibrio, ¿listo? Pero si aplicamos, eso está bien ahí, miren, esa sería la ecuación, ¿no? De acuerdo a la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pero si aplicamos esta formulita que está aquí, que es el peso aparente, entonces aquí decimos pues que el peso aparente va a ser igual a que al peso menos la fuerza boyante. Pero ¿cuánto vale el peso aparente? Entonces aquí decimos que esto vale 0.8 kilonewton. ¿Listo? ¿Qué pasa en el segundo gráfico? En el segundo gráfico, la misma cuestión, decimos que el peso aparente es la diferencia entre el peso y la fuerza boyante, ¿cierto? Y en este caso, el peso aparente, ¿cuánto vale? 0.6, ¿cierto? Y aquí coloquémosle, si quiere, titulémoslo así, fuerza boyante 2, aquí fuerza boyante 1, ¿sí? Para hacer la diferencia. Bien. Y acá ya tenemos a qué es igual el peso aparente que me interesa. Entonces, para hallar el peso aparente en el caso 3, ¿qué necesito? Necesito encontrar el peso y necesito encontrar la fuerza boyante, ¿vale? ¿Qué conozco en el tercer caso? En el tercer caso conozco el peso específico del fluido, míralo aquí, y conozco el volumen desplazado. ¿Por qué? Por esta notica que está aquí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, yo conozco esa situación. Listo. Ok. Miremos ahora sí. ¿Cómo encontramos el peso? Entonces, para eso, señores, analicemos estos dos casos. Analicemos esto, coloquémosle ecuación 1 y a esto de aquí coloquémosle ecuación 2, ¿cierto? Y aquí tengamos en cuenta estas dos formulitas. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces decimos que D1, el peso, ¿cierto? El peso del cuerpo va a ser igual a ¿qué? A 0.8 más la fuerza boyante 1. De 2, decimos que el peso va a ser igual a ¿qué? A 0.6, ¿cierto? Más la fuerza boyante 2. ¿Qué sacamos de conclusión de esas dos ecuaciones, señores? De esas dos ecuaciones que acabo de hacer. Miren, que este peso, ¿cierto? Es igual a este peso. El peso no va a cambiar, no importa el peso real, ¿no? No importa en qué fluido esté, el peso real va a ser igual. Y entonces, si yo digo que este peso es igual a esto, ¿qué estoy diciendo? Que este otro lado de esta ecuación es igual a este otro lado de esta ecuación. En otras palabras, 0.8 más FB1 debe ser igual a 0.6 más FB2, ¿cierto? Pero ¿quién es FB1? FB1 es el peso específico, en este caso, del agua, ¿cierto? Por el volumen desplazado, y esto va a ser igual a ¿qué? A 0.6 más peso específico, en este caso, del líquido, ¿cierto? Por el volumen desplazado, ¿cierto? Dado esta nota que tenemos aquí, señores, ¿cierto? Entonces podemos decir que este volumen desplazado lo podemos factorizar, ¿cierto? Entonces, 0.8 menos 0.6, estos son kilonewton. Esto va a ser igual a ¿qué? Al peso específico del líquido, ¿cierto? Por el volumen desplazado, menos peso específico del agua, ¿cierto? Por el volumen desplazado, ¿no? Para este caso, factorizando, yo obtengo que el volumen desplazado es la diferencia del peso específico del líquido menos el peso específico del agua. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 0.2 kilonewton. ¿Sí? ¿Qué hice con esto? Miren, afortunadamente llegué a una gran conclusión, que ese volumen desplazado lo puedo encontrar, ¿cierto? Dividiendo 0.2 entre la diferencia de estos pesos específicos.
¿Listo? Y eso me va a dar 0,2 dividido el P específico del líquido, que llamamos líquido, a este que está aquí, ¿cierto? Entonces, P específico del líquido va a ser igual a que a 11 punto, mire, 772. Entonces decimos que esto es igual a 11.772 kilonewton sobre metro cúbico, menos el P específico del agua, que ya lo conocemos, que vale 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y arriba 0.2 kilonewton. Chaden, por favor, me colabora. ¿Cuánto me da esto? Ya, espéreme. Que lo estoy colocando. Tranquila. Poner, espérame, ahorita vamos, estoy en clase, ¿vale? Me da 0.018, me da a mí. 0.018. ¿Alguien más está corroborando? Metros cúbicos. ¿Alguien más lo está corroborando? Sí, profe, 0.101. Me da 0.101. Ah, entonces está mal aquí. Listo. Vale. Entonces, 0.101. Así, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Vale, listo. Ok, muy bien. Gracias. Ok, señores, miren, aquí obtuvimos ese volumen desplazado, ¿cierto? Bien. Ya teniendo ese volumen desplazado, ¿qué hacemos? Bueno, listo. Entonces, nuevamente, ya, mire, con ese volumen desplazado, ¿cierto? Ya nos podemos venir a esta formulita, ¿no? Y encontrar, ¿cierto? Encontrar la fuerza boyante. ¿Listo? Y ahora me hace falta encontrar el peso. Pues bueno, aquí ya es fácil, ¿no? Ya es fácil encontrar el peso, porque el peso lo puedo encontrar bien sea con esta fórmula o bien sea con esta fórmula. Si hicimos bien los cálculos, señores, si yo la hago por aquí o la hago por acá, me tiene que dar igual. La voy a hacer utilizando esta fórmula. Espero que alguien por acá, por favor, la haga para que se dé cuenta, pues, que realmente si nos da o no nos da, ¿listo? Entonces, primero calculamos el peso, que voy a colocarle, ¿cierto? De 1. El peso va a ser igual a ¿qué? A 0.8 kilonewton más peso específico del agua, ¿cierto? Por el volumen desplazado que acabamos de hallar, que vale 0.101 metros cúbicos. Entonces tengan la amabilidad y me colaboran. ¿Cuánto da esto? 1.79. Listo, gracias. 1.79 kilonewton. ¿Alguien lo hizo de pronto por este lado? ¿No? Valentina, porfa, colabórame y hazlo por el otro lado, ¿vale? Ya voy, profe. Sí, profe, da lo mismo. Sí, perfecto. Muy bien, listo, mire, ya tenemos entonces el primer dato, listo, el primer término, ¿cierto? El peso. La fuerza boyante, entonces, miren, fuerza boyante decimos que es igual a ¿qué? Al peso específico de este fluido, 7.848 kilonewton metro cúbico, multiplicado por el volumen desplazado que ya hallamos y que está por aquí, mírenlo aquí, 0.101 metros cúbicos, ¿cierto? Y obtengo la fuerza boyante igual a ¿qué? Esto y esto se va. ¿Cuánto me da? Yo, chicos, Julio. 0.79. 0.79 kilonewton. ¿Listo? Bien, señores, ¿cuál es el peso aparente entonces en este nuevo líquido? En este líquido, pues en el alcohol, ¿cierto? Va a ser igual a 1.79 kilonewton menos 0.79 kilonewton. En otras palabras, el peso aparente va a ser igual a 1.0 kilonewton.
¿cierto? Ese va a ser el peso ahí. ¿Listo, chicos? Esa es, pues, la idea de esto del peso aparente, ¿no? Entonces, pues, espero pues que no haya sido muy confuso para ustedes, ¿no? Pues me vine rápido acá porque, pues, no creo que haya mucho problema ahí. ¿Listos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vale. Entonces, hoy, señores, listo, comenzamos. Hoy hacemos la diferencia, señores, entre lo que era hidrostática y lo que es hidrodinámica. Hasta aquí llegamos con hidrostática, señores, y aquí empezamos a avanzar con hidrodinámica. Entonces, vuelvo y le repito, por favor, pónganle mucha atención porque esto de aquí son las bases que quedan sembradas ya para todas las asignaturas que tienen que ver con la parte de fluidos, ¿cierto? Si hacemos de aquí en adelante una buena preparación, señores, a ustedes me les va a ir muy bien en toda la rama de los fluidos. ¿Listo? Pero para eso, repito, señores, por favor, tengan esas impresas, esas hojas que yo les comentaba el otro día, ¿vale? Bien, señores. Entonces, para empezar a ver este tema de hidrodinámica, empezamos primero con unos conceptos básicos. Entonces, el primer concepto que vamos a manejar nosotros se llama rapidez de flujo. ¿Cierto? Rapidez de flujo. Entonces, para hablar de rapidez de flujo, existen tres términos diferentes, ¿cierto? Para hablar de rapidez de flujo aparecen tres términos, ¿no? Que los vamos a nombrar ahorita. El primero, ¿cierto? Se llama rapidez de flujo de volumen, más normalmente llamado o más comúnmente llamado como caudal, es el nombre que más se usa, y no son los únicos nombres, hay otros nombres, ¿cierto? Como rata, rata de volumen, o también se le llama gasto volumétrico, ese es otro nombre bastante utilizado, pero entre todos el que más se utiliza es este, caudal, ¿cierto? Caudal. Y esta variable se la representa con la letra mayúscula Q, ¿cierto? Así se representa este caudal. El otro concepto, ahorita vamos a definirlo, el otro concepto, ¿cierto? Es la rapidez de flujo, ¿cierto? De masa, ¿no? ¿Cómo se lo conoce normalmente? ¿Cierto? A este se lo llama, o es mucho más conocido como flujo, ¿qué es? Flujo másico. Flujo másico, ¿cierto? Y normalmente se lo representa con una M puntico, ¿listo? Flujo másico, ¿listo? Este es el término que más se utiliza. Y hay otra forma para referirse a la rapidez de flujo, que es la rapidez de flujo de peso, ¿cierto? Este no es muy utilizado, la verdad. Lo vemos por información, pero en realidad no es muy utilizado, ¿cierto? Entonces, este es simplemente rapidez de flujo de peso, ¿no? Y se lo representa o se utiliza normalmente como símbolo la W mayúscula, ¿cierto? Con el puntico encima. Entonces, ahora sí definamos qué es cada uno de estos términos. Miren, pongan atención, cuando hablamos de rapidez de flujo, ¿cierto? Nos referimos a la cantidad de fluido, pondrán atención, la cantidad de fluido que va pasando por este tubo, miren, imagínense que esto es un tubo, miren, ¿cierto? Entonces por aquí va pasando fluido, ¿ya? Y entonces llegamos nosotros con un cronómetro y por esta área que está aquí, miren, medimos esta área y decimos, a ver, ¿cuánto fluido está saliendo por unidad de tiempo? ¿Listo? Eso es rapidez de flujo. Entonces, como se dan cuenta en la pantalla, aparecen tres términos para definir ese concepto de rapidez de flujo. Uno, que es qué cantidad de volumen, ¿cierto?, está saliendo por unidad de tiempo, que es lo que se llama caudal. El otro es qué cantidad de peso de fluido está saliendo por unidad de tiempo. Eso se llama rapidez de flujo de peso. Y el otro es qué cantidad de masa de fluido está saliendo por esta sección por unidad de tiempo.
Eso es lo que se conoce como rapidez de flujo de masa. ¿Ok? Entonces, definamos esto, chicos. Por favor, tomen apuntes ahí. Entonces, comenzamos con el primero. Caudal es la cantidad de fluido, porfa, vayan copiando, cantidad de fluido que fluye por una sección, cantidad de fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Cantidad de fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. ¿Listo? Eso es caudal. ¿Y listo? Cantidad de fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Haciendo la misma analogía, por favor, defíname cómo sería el flujo másico. ¿Cómo podríamos definirlo? De acuerdo a lo que yo definí caudal. A ver, joven Julio. ¿Cómo sería? Julio. ¿Aló, Julio? ¿Quién quiere definirlo? No, Julio. No, Vamos, Natalia. la cantidad de masa por unidad de tiempo. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es flujo másico? La cantidad de masa que fluye por una sección por unidad de tiempo. Lo que dijo la compañera, solamente que le colocamos ahí por unidad de área. Cantidad de masa de un fluido que fluye, cantidad de masa de un fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Eso es flujo másico. Cantidad de fluido, cantidad de masa de un fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. ¿Y qué será? Rapidez de flujo de peso, pues lo mismo pero en peso. Cantidad de peso de un fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. Bueno, eso que ustedes lo copiaron ahí textualmente, que me imagino que contaditos habrán sido unos 5 o 6 estudiantes que copiaron esto. ¿Listo? Voy a ver si el próximo examen le coloco bastante teoría. Entonces, ¿cómo podemos pasar ese texto a ecuación? Entonces, miren, simplemente decimos que el caudal es ¿qué? Es la cantidad de volumen, miren, así, miren, volumen, que circula por una sección por unidad de tiempo, miren. Eso fue lo que copiaron ustedes, miren. Todo eso que copiaron se resume en esta ecuación. ¿Listo? ¿Cómo definimos la rapidez de flujo de masa? Como la cantidad de masa, mire, con M minúscula, que fluye por una sección por unidad de tiempo. ¿Y cómo se definió el flujo de peso? Como la cantidad de peso de un fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. ¿Listo? Bien, nosotros también sabemos que el volumen, ¿cierto? Coloquémoslo aquí como nota. El volumen lo podemos descomponer desde el punto de vista geométrico como el producto entre el área, ¿cierto? Por la longitud o por la altura, como lo quiera usted ver, mire. ¿Cierto? Eso es volumen. Entonces, miren, si aplicamos esta pequeña ecuación, decimos que volumen es área, ¿cierto? Por longitud, mire, sobre tiempo, miren. ¿Ya? Y aquí nos encontramos con que la longitud sobre tiempo es algo que ustedes conocen. ¿Qué es longitud sobre tiempo? ¿Qué es longitud sobre tiempo? Velocidad. Velocidad. Ajá, muy bien, velocidad. Entonces, ¿a qué llegamos, señores? Miren, aquel caudal también es el producto, ¿cierto?, del área por la velocidad. ¿Qué velocidad? Entonces, coloquémoslo aquí. Miren, chicos, vean que yo me tomo el trabajo. Espero que ustedes sean detallistas y observen. Miren cómo coloco volumen, vean. Y miren cómo coloco velocidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mire, a esa B le vamos a llamar velocidad. ¿Pero qué velocidad? Velocidad promedio del flujo. Velocidad promedio se llama eso. ¿Listo? Entonces, a ver,
¿qué es importante aquí? Que vayan teniendo ustedes, por favor. Esto es pan de cada día en todas las materias de fluidos que ustedes van a ver de aquí en adelante. Siempre van a utilizar esta ecuación, por ejemplo. ¿Listo? La señalo así, las que son importantes y que ustedes pues van a utilizar bastante. Entonces, ¿cuál es? Esa, ¿cierto? Ok, esa que está aquí. Importante pues saber también que el caudal también tiene dos ecuaciones, ¿cierto? Una que es volumen sobre tiempo y la otra que es área por velocidad, siendo la más importante esta de aquí, ¿cierto? Y esta dos de aquí. ¿Ok? Bueno, muy bien. Siguiente paso, señores. Vamos a ver cuáles son las unidades, ¿no? Las unidades de esas tres variables. Entonces, para eso, para que nos quede más bonito y organizadito, ¿no? Vamos a organizar esto bien chévere. Okay, yo creo que ahí, ¿cierto? Ahí. Vamos a hacer una pequeña tablita nomás. Listo. Ahí más o menos. No sé si está un poquito torcida, pero ahí dejémosla. Bien, entonces vamos a ver las unidades en el sistema internacional, en el sistema USCS. ¿De quién? De el caudal, de el flujo másico, del flujo de peso. ¿Cierto? Entonces observemos. Miren, ¿qué es volumen? Perdón, ¿qué es caudal? Caudal es volumen sobre tiempo. Entonces, ¿cuáles son sus unidades? Pues, hombre, en el sistema internacional las unidades son ¿qué? Metros cúbicos sobre segundo. Y en el sistema inglés serían pies cúbicos sobre segundo. ¿Qué es flujo másico? Miren, masa sobre tiempo. ¿Cuáles son las unidades de masa sobre tiempo en el sistema internacional? Kilogramos sobre segundo. Kilogramos sobre segundo. Muy bien. Kilogramos sobre segundo. En el otro sistema, ¿cuáles son las unidades? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serán las unidades de masa sobre tiempo en el sistema inglés? ¿Libras? Libras sobre... No. Es Es look, chicos. Muy bien. Es look. Pila, chicos, por favor. Esto es importante. No se me confundan. No se me confundan. Esta es clave. Mire que yo también hice hincapié cuando tuvimos la oportunidad de manejar estática. Yo hablé también sobre esto. Es look, por favor. No se me confundan con libras. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la rapidez de flujo de peso en el sistema internacional? Pues en el sistema internacional es peso sobre tiempo, ¿cierto? Peso es una fuerza. La fuerza en el sistema internacional se da en newton, el tiempo en segundos, o también kilonewton, tiempo segundos. En el sistema inglés, ahí viene, mire, la fuerza se la da en libras y el tiempo en segundos. Mira. ¿Listo? Entonces, por favor, esto es importante que lo tengan presente, por favor, ¿vale? Esto es muy importante. Otra cosa que es bueno saber es cómo se relaciona, ¿cierto? Cómo se relaciona, ¿cierto? El caudal con las otras dos variables. Por ejemplo, el caudal I, mire, así se escribe la I como para recordarles un poquitico, ¿cierto? La parte de la lógica matemática. Y vamos a relacionarlo primero con el flujo másico. Y el flujo másico, entonces caudal y flujo másico. Para mirar cómo se relacionan, señores, vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer primero, vamos a partir de algo que ustedes conocen, que es la densidad. ¿Qué es la densidad?
La densidad no es más que la división entre la masa y el volumen, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa, señores, cuando yo esa masa llego y la divido, ¿cierto? Sobre el tiempo, mírenla. Pues que si la divido arriba, abajo también tengo que dividirlo para que no se me altere la ecuación. ¿Y qué obtengo en ese caso? Mire, hasta aquí sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Solamente que ahí obtengo algo bien interesante. ¿Qué será? Que arriba, ¿cierto? Mire, a esto se le llama, mírenla aquí, se le llama flujo másico, ¿cierto? Y a esto que está aquí abajo, mírelo, se le llama, mírelo aquí, se le llama caudal. Entonces, ¿cuál es la relación entre el flujo másico y el caudal? Pues mire que el flujo másico lo podemos encontrar si yo multiplico la densidad, ¿cierto? Por el caudal, mire, ¿vale? Y aquí viene otra ecuación interesante, importante a tenerla en cuenta. Son pequeñitas, pero son importantes, ¿vale? No hay que despreciarlas, chicos. Estas ecuaciones son importantes, ¿vale? En el mismo sentido, ¿cuál es la relación que existe entre el caudal y la rapidez de flujo de peso? Entonces, ¿cuál es esta relación? Entonces, miren, para eso podemos partir. Ojo, digo podemos porque no es la única forma. Hay otras formas también para poder encontrar esa relación. Entonces, miren, vamos a hacer la misma analogía. Entonces decimos que el peso específico es ¿qué? Es el cociente de dividir el peso sobre el volumen total. ¿Cierto? Lo mismo, ¿qué pasa si yo arriba divido el peso sobre el tiempo? Pues que abajo me toca dividirlo sobre el tiempo para que no se me altere la ecuación, pero sí me ha servido esto para algo bien interesante, ¿no? Y es lo siguiente, como ya se dieron cuenta, miren, aquí W sobre T, miren, W sobre T es la rapidez de flujo de peso, ¿cierto? Y B sobre T es lo que se conoce como caudal, ¿cierto? Para recordarles un poquitico por qué se utiliza ese W punto o el M punto, que también se utiliza el B punto, ¿no? Sino que pues se ha vuelto como más popular trabajar el caudal con Q. Pero ¿por qué se utiliza el punto? Eso viene de la matemática, ¿no? Recordándoles un poquito, cada vez que nos enseñaron, cuando se miró la parte de derivadas, que cuando una variable se la divide con respecto al tiempo, hay una notación específica, ¿cierto? ¿Ya? No me acuerdo si es la notación de Newton o de Leibniz, algo así creo que es, ¿ya? Y entonces cada vez que usted mire que una variable está con puntico es porque esa variable se ha dividido o se está derivando con respecto al tiempo. Cuando una variable se deriva con respecto a otra variable diferente que no sea respecto al tiempo, pues no se utiliza esta notación de puntico. ¿Listo? Solamente como para hacerles un recordatorio de derivadas. Ok, entonces aquí ¿qué concluimos? Concluimos que la rapidez de flujo de peso se la puede encontrar si yo multiplico el peso específico, ¿no? Por el caudal. Y nuevamente tenemos otra ecuación importante. Mírenla aquí. ¿Vale? Ahí está. ¿Ok? Bien. Bueno, estas tres ecuaciones, señores, son como para que las tengan presentes. ¿Listo? Las tengan presentes, ¿no? Porque estas las vamos a trabajar, pues, el próximo, ya la próxima clase. ¿Listo? Y por último, señores, por último, pues, por el momento, bueno, ya dejamos esta parte aquí. Me queda solamente informarles lo siguiente. A ver, yo voy a colocar en Excel una tareita, ¿cierto? Recuerden que el parcial tenía un valor, si les iba bien, tenía un valor de 4 y adicionalmente hay un punto que es el que les estoy comentando ahorita. Necesito que por favor me lean un texto, ¿cierto? Y respecto a ese texto ustedes me van a mandar, ¿no? Escrito por ustedes a mano, por favor me van a enviar pues las respuestas respectivas, ¿cierto? Entonces estarán pendientes, por favor, que yo ya les envío de acuerdo a los grupitos que voy a nombrar. ¿Listos, chicos? Eso es todo por el día de hoy. ¿Ok?
Entonces, señores, nos vemos la Gracias, profe. Hasta luego. Profe, ¿será posible que, pues, antes de que usted salga, me puede dar unos segunditos? Sí, tranquilo. Chao, Julio, que estés bien. Listo, Tania, no hay problema. Entonces, chao, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno, chao. Gracias, Nata. Nata ya se fue. ¿Listo, señores? Profe, una pequeña pregunta. Con respecto a ese punto, ¿nosotros armamos los grupos o ustedes como que los escogen? Sí, O... yo, no, no, ustedes lo arman, pero ya, ya. yo les coloco el Excel, ¿vale? Para, Ya, listo, profe. Y otra pregunta, ¿será que sería posible empezar a armar los grupos para lo del proyecto? Ay, sí. Karen, me hace ese acuerdo, porfa, a ver si mañana tengo tiempito y hago esa vueltica de una vez, Listo, ¿vale? profe. Porfa, ¿vale? Listo, profe. Ajá, muy bien. Ok, gracias. Hasta luego, profe. Chao, que esté muy bien. Profe. Laurita, que esté bien. Chao. Chao, Edward. Eduard Fabián. No, Dígame, Eduard profe. Fabián. Dígame. Ya nos vemos, No, que sino estés que, bien. pues, lo mismo con Valentina, es que somos el... Vale. Ya, vale. Listo, coméntenme. ¿Ustedes tres? ¿Con Cristian? Sí, y Santiago, pero creo que Santiago ahorita tiene clases, entonces por eso Vale. se salió. Vale, no se Profe, preocupe. lo que pasa es que a ver, ¿cuándo será posible que usted nos puede dar el espacio de una media horita o 30 minuticos para hacer la exposición? Mañana. ¿A qué horas? A ver, ¿le parece a las 9:30 por la mañana? Bueno, sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí. porfa, me recuerda, por favor, ¿vale? Yo desde las 8:30 ya están haciendo exposiciones. Si de pronto ellos terminaran antes, entonces pues ustedes se meten, ¿vale? Listo, Yo ahí voy a profe. estar. Listo, profe. Sí, porque, ¿qué le digo? No, pues sí. Y si, por ejemplo, se alargan las otras exposiciones, porque es que nosotros a las 10 tenemos clases. No, pues entonces yo mañana voy a estar disponible para solamente atenderlos a ustedes en exposiciones, ¿listo? Ay, listo. Ok, entonces está de ahí, seguimos pues así, nos estamos comunicando, pero mañana salimos de eso, con la mayoría, ¿vale? ¿Listo? Vale, profe. Muchísimas Bueno. gracias. Hasta Listo, luego, que cuídese. esté bien. Chao. Hasta luego, profe. Chao.